de eso? ¿Cómo es pelear directamente con la gente que nos odia, que a veces tal vez no nos odia, pero está en contra de todo lo que pensamos? ¿Cómo es tener que ir de la misma forma que hace el secretario de Civilización, pero verlos todos los días? Bueno, gracias por la invitación. Para mí, en el gobierno de Milei es bastante, a pesar de lo que parece, es bastante fácil ser diputado. Algunos lo intentan hacer complicado con algunos logros, pero es relativamente sencillo. Un intento. ¿Por qué? Porque justamente hay un norte muy claro de qué es lo que nosotros vinimos a hacer desde que Javier asumió el gobierno, qué es lo que se estaba diciendo en campaña, qué es lo que Javier piensa hace muchísimos años. Con lo cual, el mapa de ruta ya está trazado. No estamos inventando nada en el camino, contrario a los distintos gobiernos que vinieron sucediendo, que vos tenías que darte vuelta y preguntar. Esto sí pone en jaque porque uno dice, bueno, el Parlamento, la particularidad que tiene, es el órgano político por excelencia en una república y participan los distintos colores políticos que representan a distintos sectores de la población y uno tiene que generar los acuerdos necesarios, los consensos para dictar las leyes y organizar el Estado y el país. Ahora, hay algo que hay que entender muy bien, que la política a propósito, intencionadamente, giró, que es los acuerdos y los consensos son medios para un fin, no son el fin. Justamente cuando se discuten los derechos humanos y uno pone, digamos, saca los derechos humanos de cualquier otro tipo de derecho porque justamente dice, estos derechos humanos, por más que haya algún consenso o acuerdo en algún Estado, no se pueden violar, son inviolables. ¿Por qué? Y hay que cuestiones más profundas todavía. Porque hay bienes que no importa lo que se digan, no importan las opiniones, no se pueden violar. Si estamos en una sociedad que lo que importan son las opiniones, entonces toda opinión vale igual, entonces podemos llegar a hacer cualquier cosa, entonces podemos que los derechos humanos sean violados, si es una cuestión opinable. Nosotros decimos que hay cosas que no son opinables. Son pocas, pero son muy importantes y las perdimos de base. Entonces, a la hora de uno decir los acuerdos, claramente uno tiene que buscar los acuerdos, pero los acuerdos en base a un fin. Y lo que nosotros no estamos dispuestos a negociar es el fin para el cual la gente nos votó y nosotros le propusimos. Nosotros no dijimos que íbamos a repartir plata. Milei dijo, nosotros vamos a ajustar. Nosotros vamos a hacer que el Estado gaste solamente lo que recauda, ni un peso más. Entonces, algo que Javier hizo es lo más contrario a cualquier consultor político, cualquier persona que uno le pregunta, esto Javier nunca lo debería haber hecho, que es, Javier, antes de que se sancione la ley que, entre comillas, aumenta el salario, digamos, las jubilaciones, él ya adelanta que lo va a vetar. Porque generalmente cualquiera te va a decir, vos no digas qué vas a hacer, fíjate qué pasa, mirá lo que está sucediendo y cuando tengas la necesidad y no te quede otra, pronunciate hasta ahí. O sea, pronunciate en ese momento, no te adelantes. Especulá, charlá, andá viendo, llevando el tema. Javier no, Javier tiene una idea clara. Y es más, ¿qué hubiera hecho otro gobierno? Esperamos a que salga la ley previsional, en el medio intentamos negociar con cosas, no con ideas, con cosas, para que eso no salga, o que salga de la forma que uno quiere. Y cuando sale, tomate algunos días, hacé algunos focus group, fíjate algunas encuestas y en función de eso vetalo o no. A Milei le importó 3 carajos los focus group y las encuestas, no porque no le importe lo que está pasando en el país, todo lo contrario, como le importa y tiene claro lo que está pasando en el país, lo que nunca podemos poner en riesgo es el superávit fiscal, o sea, que el gobierno gaste más de lo que recauda. Esta ley ya sabíamos de antemano que arrasaba con los 10 meses de esfuerzo que vienen haciendo todos los argentinos para que el Estado deje el déficit fiscal, que es el cáncer que nos vino llevando hasta estos niveles de pobreza, de desigualdad, digamos, de hundimiento que tiene la Argentina, un país que tiene riqueza, pero que es pobre, es un país pobre,
que los políticos la pasan muy bien, porque ¿cuál es la discusión en el Congreso? Que esto es donde acá lo importante fue la opinión y no la verdad, es gastemos más, paguémosle más a los jubilados. ¿Cómo? No sé. Ustedes miran la ley y dice que hay que pagarle más a los jubilados, no dice de qué forma hay que pagarles. ¿Y cuál es el modelo argentino? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros agarrábamos y decíamos, bueno, hay que pagar más, hay que gastar más, tenemos déficit. No nos alcanza con la plata que ingresan de los impuestos que los empresarios, los emprendedores, los empleados, todos generan riqueza con gran esfuerzo y le pagan al Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, agarramos, aumentamos más impuestos. Entonces, Argentina llegó a una presión impositiva récord. Cuando ya no daba más aumentar impuestos, pues llegás a un punto en el cual aumentás más impuestos y recaudás menos. Lo segundo que se hizo es, bueno, pidamos plata prestada. Cuando esa plata se pidió prestada, el Estado siguió gastando más de lo que tenía, o sea, no se podía pagar esa deuda. Es, digamos, vos gastás con tu tarjeta de crédito y no generás ingresos para pagar la deuda que tenés, generaste un segundo problema. Y ahí tenés riesgo de default, que la Argentina tiene larga historia. Cuando ya ahogaste ese recurso, el último que nos quedaba era la emisión monetaria. Entonces, ¿qué se hace? Cuando seguíamos gastando más de lo que se recaudaba, empezamos a imprimir plata. Esa impresión de dinero lo que terminó generando es una inflación creciente, creciente y exponencialmente que nos llevó a los niveles de más del 200%. ¿Y cuál era ese problema encima? Que acá es la gran mentira que se tenía en la izquierda argentina. Cuando se imprimía tanta plata, lo que hacía el Estado era, como nosotros le tenemos mucho miedo al dólar, porque siempre fue un problema en la Argentina el dólar, a los bancos que tenían toda esa plata emitida, para que no vaya la gente a comprar dólares, para sacarla de circulación, le decíamos, préstamela a mí, al Estado, al Banco Central en verdad específicamente, que yo te pago un interés. Pero vos no la hagas circular en la calle, para que no se note esa impresión de dinero para pagar la joda de los políticos que malgastaban la plata que era de todos. Eso es lo que terminó generando y el Banco Central, ¿qué le decía a los bancos? Le decía, mira, vos dame la plata a mí, yo te voy a pagar arriba de la tasa de inflación. O sea, te garantizo ganancia segura. O sea, la izquierda que se preocupa por los más pobres y demás, a los que volvió súper ricos es a los bancos, un negocio financiero. ¿Y qué fue el problema que generaron con eso? Que los bancos dejaron de ser bancos. Desapareció el crédito en la Argentina. ¿Por qué? Porque no le prestaba a la gente. ¿Por qué no le prestaba a la gente? Porque era más negocio prestarle al Banco Central. Entonces, el Banco Central cada vez debía más plata y eso fue generando una bola de nieve. Imagínense al 10 de diciembre, el instrumento se llaman LELIQs. Pases, bueno, tiene varios nombres así técnicos, pasivos remunerados del Banco Central. ¿Cuál era el problema en eso? Si nosotros le decíamos a los bancos, mira, toda esta plata yo te la devuelvo, llévatela, nosotros teníamos que imprimir 4 bases monetarias. O sea, imprimir 4 veces la cantidad de billetes que había en circulación el 10 de diciembre. Esa era una de las bombas que teníamos metidas adentro el 10 de diciembre. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que uno dice, bueno, el pasivo remunerado del Banco Central, ¿qué carajo tiene que ver con mi vida? Cuando vos no prestás plata, o sea, no hay crédito en la calle, no hay inversión. O sea, yo tengo 36 años, la mayoría de gente me da un poco más grande, un poco más chica, ni soñamos con la casa propia. ¿Por qué? Porque no hay crédito, es imposible comprarte una casa propia si no tenés crédito. ¿Cómo tenés crédito? Te tiene que prestar el banco, pero el banco no te presta porque se lo presta el Banco Central. Entonces, si no tenés crédito, ¿cuál es el otro problema que tenés? Tampoco tenés producción, porque no tenés para invertir y generar producción. ¿Cuál es el problema cuando no tenés producción? No generás empleo. Si no generás empleo, tampoco vas a generar la recaudación para sostener un sistema previsional, y mucho menos para sacar a niños de la pobreza. ¿Por qué? Porque sus padres son pobres. Entonces, ¿cuál es ese círculo vicioso que se generó? Se acabó el crédito, se acabó la producción, se dejó el empleo genuino. ¿Y qué fue haciendo el Estado mientras generaba ese problema? Del 2012 al 2024, el empleo público subió un 35%. Tapó el dato de desempleo metiendo más gente en el Estado. Entonces esto se empezó a revertir. Nosotros en el Congreso no estamos dispuestos a hacer un acuerdo manteniendo ese modelo. Si tenemos que putearlos y decir que Javier va a vetar cualquier ley de mierda que ponga en riesgo que la Argentina vuelva al modelo anterior, lo vamos a hacer una y otra y otra y otra vez.
Esto es un no innegociable. Es para lo que la gente lo votó a Javier. A nosotros en campaña nos decían que esto no se podía hacer. No decían que estaba mal, decían que esto era imposible ajustar 15 puntos del déficit fiscal. Hoy algunos nos dicen que vamos lento, que hay que levantar el cepo rápido, cuando ellos eran los padres del gradualismo. Y después otros nos dicen que en verdad están haciéndolo con un costo y preocupados porque hay problemas que no saben ellos ni siquiera describir cuáles son los problemas, porque la economía se empieza a reactivar cuando vamos solo 10 meses de gobierno, 10 meses, y ya el ataque directamente del Congreso hacia el plan presidencial es muy fuerte, y nos corren con el acuerdo y el consenso. Nosotros nunca vamos a acordar y consensuar que la Argentina vuelva al modelo anterior. Por eso, el ser diputado no es tan difícil. Es bastante sencillo. Hay que apretar el botón correcto y nada más.